Quiero contarles sobre una historia, un correo electrónico que nosotros recibimos hace un par de años, y era un hombre angustiado. Era un hombre que nos escribía a nosotros con el corazón roto. Él nos escribe y nos dice que su hija en su primer año de universidad, ella era la mejor estudiante cristiana de su secundaria. Ella ganó una beca de organizaciones cristianas para ir a la universidad, y ella quería ir a la universidad a evangelizar el campus. Ella se fue a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y 4 semanas de haber comenzado sus estudios universitarios, ella llama a su papá y le dice: papá, ya no creo en Dios. Con 4 semanas de haber entrado a la universidad: papá, ya no creo en Dios. Ella dice: mi profesora de religión es atea y me dijo que nadie sabe quién escribió los evangelios y que hay errores en la Biblia, por eso voy a abandonar mi fe. ¿Ustedes creen que este es un caso habitual o es un caso poco común? Habitual. Las estadísticas nos muestran que 3 de cada 4 jóvenes cristianos, no estamos hablando de personas al azar, estamos hablando jóvenes que han sido criados dentro de la iglesia, 3 de cada 4 abandonan su fe cuando entran a la universidad porque no saben por qué creen lo que creen. Se les da un cristianismo emocional y se les deja de lado las enseñanzas intelectuales. Nosotros estamos llamados a amar a nuestro Dios con toda nuestra mente también. Ahora, estos jóvenes reciben muchos argumentos en contra de la existencia de Dios. ¿Qué pasaría si yo les dijera que los mejores argumentos en contra de Dios en realidad prueban y demuestran que Dios existe? Usualmente los ateos utilizan argumentos como la ciencia, el mal, la moralidad y la razón para decir que estas cosas argumentan en contra de la existencia de un creador. Por ejemplo, David Silverman, el expresidente de la Asociación de Ateos Americanos, dice que Dios es un mito y la razón es atea por naturaleza. Steven Weinberg, quien es un físico teórico, dice: personalmente siento que la enseñanza de la ciencia moderna es corrosiva para las creencias religiosas y estoy de acuerdo con eso. Si los científicos pueden destruir la influencia de la religión en los jóvenes, entonces creo que es la contribución más importante que podemos hacer. Christopher Hitchens, que murió hace ya unos años, él dijo: considero que es moralmente superior ser ateo, prefiero vivir sin esa horrible mentalidad de esclavo que es la religión. Argumentos a favor del ateísmo, eso es lo que dicen ellos. Pero yo les diría a ustedes que estos no son argumentos a favor del ateísmo. Estos argumentos son robados directamente de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos fuera posible si Dios no existiera. Vamos a ver cómo estos aspectos de la realidad encuentran su base o fundamento en Dios mismo. Los ateos tienen que robarle a Dios para poder argumentar en su contra. Hay una lista o un grupo de aspectos inmateriales que los ateos usan, y la vamos a ver en la pantalla, para argumentar en contra de él. Número 1 es la causalidad. Voy a arreglarme el micrófono. Ahora sí. Número 1 es la causalidad. Ellos afirman, esta ley afirma,
ellos afirman los ateos que esta ley o principio, pero este metódico universo de causa y efecto no existiría sin un ser que lo ordene. Esa sería la ley de la causalidad. La segunda es la razón. Su propia cosmovisión materialista hace que el libre albedrío y la razón sean imposibles. La número 3 sería la información. Ellos llenan libros con información en contra de Dios, pero niegan que una mente suprema es necesaria para explicar los altos grados de información compleja que se encuentran en nuestra naturaleza, como lo vimos en la charla del doctor Antonio Cruz. Luego, ellos también se aferran de la moralidad y afirman que no existe la moralidad objetiva y al mismo tiempo intentan imponer sus propios códigos morales como si fueran universales. El mal es otro problema. Ellos afirman que el mal y el bien no existen, pero viven indignados por la maldad del Dios de la Biblia. Y al final, la ciencia. Actúan como si el método científico fuera exclusivamente ateo. No se dan cuenta que no podríamos hacer ciencia de manera confiable si el ateísmo fuera cierto. Entonces nosotros tenemos un grupo de realidades inmateriales que los ateos utilizan, pero que no existirían si Dios no existe. Los ateos son materialistas, pero todos estos aspectos de la realidad tienen un fundamento inmaterial basado en Dios. Por lo tanto, cuando los ateos mencionan alguno de ellos para apoyar el ateísmo, están robándole a Dios para poder argumentar en su contra. En otras palabras, los ateos están cometiendo crímenes intelectuales cuando citan estos aspectos de la realidad para argumentar en contra de Dios. Y nosotros debemos de señalar sus inconsistencias porque nosotros estamos llamados a hacerlo. Nosotros se nos llama a destruir argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y antes de comenzar, me gustaría decirles a ustedes que debemos siempre de acordarnos que nuestra lucha no es contra otras personas. Es contra fuerzas espirituales malignas, contra poderes, autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Por eso tenemos el deber de refutar estas ideas que son obstáculos para muchos, para llevarlos al pie de la cruz. Ahora, vamos a comenzar con la ley de la causalidad. Este va a ser el primer punto que vamos a ver que los ateos le roban a Dios para argumentar contra él. La causalidad, este término describe la relación entre causas y efectos. Es fundamental en todas las ciencias naturales, especialmente en la física. En resumen, esta ley o principio dice que todo efecto tiene una causa, o mejor dicho, todo efecto debe tener una causa adecuada que le anteceda. Existen varios argumentos a favor de la existencia de Dios. Hemos visto varios acá en la conferencia hasta este punto, en el Congreso. Pero hay uno que me encanta que resalta la necesidad de esta ley de la causalidad. El argumento cosmológico Kalam, voy a presentarlo de una forma que es un silogismo deductivo, lo cual es un tipo de razonamiento lógico. ¿Cuántos de ustedes acá han llevado lógica y saben lo que es un silogismo? Es una manera de un razonamiento lógico donde tenemos dos premisas o dos razones y estas nos ayudan a llegar a una conclusión necesaria. La primera premisa o razón es la siguiente: todo lo que comienza a existir tiene una causa. No es controversial. La segunda es: el universo comenzó a existir. Y ya hemos visto por medio de las razones que nos ha dado el doctor Antonio Cruz que el universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Es una conclusión necesaria si la premisa número 1, razón número 1 es verdad y la premisa número 2 y la razón número 2 es verdad. Entonces es un argumento sólido y no podemos escapar esta conclusión. Ahora, estas razones son incontrovertibles, pero ya verán cómo algunos tratan de desafiar la segunda premisa. La evidencia para basar esta segunda premisa es lo que nosotros llamamos comúnmente, el Big Bang, o sería la creación desde la nada. ¿Ok? Sería la creación desde la nada. Lo que dijo el doctor Antonio Cruz, creación ex nihilo. ¿Ok? Y
Ya no los vuelvo a asustar. Ok. Los mismos ateos nos dan la evidencia de que esto es un hecho. Por ejemplo, el doctor Stephen Hawking, que murió hace poco, él dice lo siguiente. Él dice, casi todos ahora creen que el universo y el tiempo mismo tuvieron un comienzo en el Big Bang. Nosotros vemos acá que él afirma el consenso que existe en la comunidad científica. Vemos que hay una fuerza del argumento porque esto es una persona que era atea, que más bien estaba en contra de la creencia de Dios y no a favor. Y nosotros vemos que la afirmación de un opositor de nuestra creencia nos valida o nos ayuda a darle más fuerza a este argumento. Ahora también vemos al doctor Alexander Vilenkin, a quien conocimos hace rato por medio de la charla del doctor Cruz, y él dice, con la prueba ahora en existencia, los cosmólogos ya no se pueden esconder detrás de la posibilidad de un universo pasado eterno. Ya no existe escape. Ellos tienen que enfrentar el problema de un comienzo cósmico. ¿Por qué es un problema? Porque ellos querían que el universo continuara siendo eterno. Ellos querían que el universo no tuviera un comienzo. ¿Por qué? Porque se acerca mucho al primer verso de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces nosotros vemos estas realidades que los mismos ateos nos están dando la evidencia. ¿Ok? También tenemos la relatividad general de Einstein, que nos dice que no solo se exige un comienzo absoluto, pero sabemos que el tiempo, el espacio y la materia fueron creados en un punto finito en el pasado. El astrónomo Edwin Hubble nos muestra o le mostró a Einstein prueba de que él estaba en lo correcto. Aquí lo vemos a él en el observatorio de Mount Wilson, donde él midió las distancias entre las galaxias y determinó el valor de la velocidad de la expansión del universo. Es más, cuando nosotros vemos que el universo se está expandiendo, no estamos diciendo que las galaxias se están moviendo una más lejos de la otra en un sentido donde se está moviendo en el espacio. No, el espacio en sí se está moviendo. Es como si tuviéramos un balón, como si tuviéramos un globo, ¿ok? Y el globo se comenzara a expandir y los puntitos en el globo se comienzan a mover, a alejarse, pero es el espacio mismo que se está expandiendo. Es el espacio mismo que se está expandiendo. Y nosotros lo que vemos es que Edwin Hubble dice, hey, si el tiempo se invirtiera, el universo colapsaría nuevamente en la nada. En otras palabras, si nosotros viéramos un video de YouTube donde se grabó desde el comienzo del universo y le damos play en reversa, esto es lo que veríamos. El universo colapsaría en sí mismo, no en una pepita densa, sino en la nada. Aquí vemos que el universo se desvanece y colapsa en la nada. Es más, el físico inglés y distinguido profesor de la Universidad de Arizona, quien es un agnóstico, el doctor Paul Davies, dice lo siguiente. Él dice, el espacio y el tiempo y la materia fueron creados en el Big Bang. El Big Bang representa el evento de la creación. La creación no es no solo de toda la materia y la energía en el universo, sino también el espacio-tiempo. Ahora, cuando Davies usa la palabra creación, él no le da una connotación religiosa. Acordémonos, él es agnóstico. ¿Ok? Él se refiere al hecho de que el universo, la realidad y el plano espacio-temporal tuvo que haber sido causado por algo más. Wow. Ahora, basados en esta información, nosotros podemos llegar a una conclusión fácil. Si el universo tuvo un inicio, el universo tuvo que haber tenido un iniciador. La evidencia solo nos deja dos opciones. Ya sea que todo se creó de la nada por sí solo, que es la posición atea, o que alguien creó algo de la nada, que es la posición teísta. Nosotros vemos estas dos opciones y obviamente vemos, hey, ¿cuál es la posición más razonable? Bueno, obviamente tenemos que ser sinceros y darnos cuenta que ambas posiciones son un milagro, ambas. Pero por lo menos en la segunda nosotros tenemos alguien que haga el milagro. En la primera estamos diciendo que todo se creó de la nada por sí solo, por sí mismo. ¿Ok? Ahora, basado en esto que nosotros sabemos, podemos llegar a la conclusión de que la causa debe tener diferentes atributos.
Número uno, esta causa debe de ser inmaterial. ¿Por qué? Porque la materia comenzó a existir en lo que llamamos nosotros el Big Bang o el inicio del universo. También sabemos que tiene que ser atemporal, o sea que no puede poseer o estar dentro del tiempo, porque el tiempo también comenzó a existir en ese punto finito en el pasado, y tiene que ser espacial, o sea que no puede estar dentro del espacio porque el espacio no existía. Tiene que ser extremadamente poderosa porque comenzó a crear de la nada. No había materia preexistente. También tiene que ser personal. ¿Por qué tiene que ser personal? Porque decidió crear voluntariamente. Las fuerzas naturales como la gravedad son constantes, carecen de poder de evolución o de voluntad propia. Y tiene que ser supremamente inteligente porque creó un universo con un diseño impresionante, con seres que poseen una complejidad y una biológica magistral. Ahora, cuando yo voy a universidades alrededor del mundo y en los Estados Unidos, esto es lo que me encuentro. Estoy dando una charla, pongo esta diapositiva que les acaba de mostrar y hago la pregunta: ¿cuál posición es más razonable? Y usualmente los ateos que están en la audiencia dicen la primera. Obviamente tienen que escoger la primera porque la segunda va en contra de sus creencias. ¿Cómo así? Ustedes los ateos que se jactan de ser los más lógicos y razonables, que siempre son fieles a la evidencia, pero cuando son desafiados en sus creencias resisten la evidencia y la lógica y terminan gritando incoherencias. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué los motiva a ellos? ¿De dónde sacan estas ideas? Este hombre que están viendo ustedes en la pantalla ahorita mismo se llama el Dr. Lawrence Krauss, y él escribió un libro que se llama Un universo desde la nada. Él es físico, teórico y cosmólogo, y es uno de los científicos ateos más reconocidos e influyentes de hoy en día. Él es escritor de este bestseller y obviamente muchos aplaudieron su libro porque aparenta resolver el conflicto y deshacerse de Dios. Pero nosotros tenemos que ver que hay muchos problemas en la posición del Dr. Krauss. Pero él bien confiadamente dice: no necesitas un Dios para crear el universo. Ahora, esto es una afirmación extraordinaria, dada la evidencia que acabamos de ver. Pero viniendo de un científico tan preparado y tan condecorado académicamente como el Dr. Lawrence Krauss, esto debe tener algún mérito, ¿no? Ahora, antes de proseguir, creo que ustedes deben estar de acuerdo con la cita de Albert Einstein cuando dijo que a menudo se ha dicho, y ciertamente de forma justificada, que el hombre de ciencia es a menudo un mal filósofo. Veremos si esto es cierto en relación con el Dr. Krauss o no. Pero bueno, vamos a ver cómo Krauss se encarga de crear un universo de la nada. ¿Cómo es que él lo explica? Número uno, él redefine la nada. ¿Ok? La nada en realidad es la no existencia, la carencia de existencia completa. ¿Ok? No existe espacio, no existe el tiempo, no existe la materia, no existe nada. Krauss usa la palabra nada para aplacársela a algo, que fue lo que dijo el doctor Antonio Cruz. Él dice, él solo aplica a un vacío cuántico. Krauss es experto en esto de la mecánica cuántica, la cual estudia el nivel cuántico y este nivel es extremadamente pequeño, es el mundo subatómico sumamente misterioso, y es donde estaba Ant-Man en la película Endgame. No, era el mundo subatómico, era este vacío cuántico. ¿Ok? Pero el problema con la afirmación del Dr. Krauss es la siguiente. No, él primero dice, la nada es algo. El universo fue creado de la nada, del no ser, de la no existencia, no de un vacío cuántico. La segunda es, el vacío cuántico es algo. Consiste de campos de energía fluctuante donde las partículas parecen aparecer y desaparecer, o sea, que parece que comienzan y dejan de existir. Ahora, se desconoce por qué estas partículas se comportan de esta manera. También hay al menos 10 modelos plausibles diferentes del nivel cuántico y nadie sabe cuál es el correcto. Así que existe bastante incertidumbre en este campo. Ahora, lo que sí sabemos es que sea lo que sea que está sucediendo allí, no es evidencia de que lo que estamos observando o lo que están observando los científicos es creación desde la nada. ¿Ok? Además, el vacío no es eterno. El vacío tuvo que haber tenido un comienzo y por lo tanto necesita una causa. Dr. Krauss lo que está haciendo aquí es que está cayendo en una falacia lógica o un error lógico que se llama falacia por equívoco o por equivocación.
Y esto no se le ha escapado a sus colegas. El doctor David Albert dice lo siguiente. Él escribió un artículo en el New York Times y él dice lo siguiente. Él dice, eso no es cierto. Los estados teóricos relativistas cuánticos de campos, al igual que las jirafas, los refrigeradores o los sistemas solares, son conjuntos particulares de materia física. Ahora, este hombre es un prestigioso físico, teórico y filósofo y autor de libros en el tema, profesor de la Universidad de Colombia, quien también es ateo. Él dice, esto es mentira. Él dice, obviamente nosotros podemos ver cómo habla él, eso es sarcasmo. Y él continúa con otra cita y dice lo siguiente, él dice, con la misma cita y él dice, Krauss está totalmente equivocado y sus críticos religiosos y filosóficos están absolutamente en lo correcto. Krauss no estaba muy contento cuando el doctor Albert escribió esto en el New York Times. Y la respuesta de Krauss es sorprendente por su elocuencia y profundidad. Lawrence Krauss dijo lo siguiente. Miren lo que dijo Lawrence Krauss. Él dijo, eres un estúpido. Él responde al doctor Albert con un insulto. Lo llama estúpido. Eso es lo que se llama un ad hominem. En otras palabras, él dice, no tengo argumentos para refutar lo que dijiste, así que mejor te ofendo para tratar de desacreditarte. El doctor Krauss nunca lidia con la crítica y los argumentos en su contra. Ahora, el doctor Albert también tiene sus credenciales y como te digo, él dice, Krauss está equivocado y él ha escrito varios libros en este campo. Entonces no es nada más un donadie, no soy yo el que estoy diciendo que Krauss está equivocado, son sus propios compañeros. David no solo tiene credenciales en la materia, sino también que él es filósofo. No solo entiende la profundidad desde el lado de la física teórica, sino también entiende las consecuencias lógicas de las afirmaciones del Dr. Krauss, dado que Albert tiene estudios en filosofía. Por eso la filosofía es tan importante. Nos ayuda a pensar claramente y no cometer este tipo de errores básicos como los que comete el Dr. Krauss en su razonamiento. Ahora nosotros vamos a ver el segundo punto. El Dr. Krauss dice lo siguiente. Él asume las leyes de la física. Una excelente pregunta que le podríamos hacer al Dr. Krauss es la siguiente. ¿De dónde vienen las leyes de la física? ¿Ok? Nosotros sabemos que si hay una ley, tiene que provenir de un legislador o un dador de esa ley. Es más, esta pregunta la hicieron en uno de los grandes debates entre científicos brillantes. Uno era ateo y el otro cristiano. Era el debate entre el doctor Richard Dawkins y el doctor John Lennox. Mientras ellos debatían debajo de este impresionante esqueleto de dinosaurio, al doctor Dawkins, quien es un biólogo evolutivo de esa misma universidad, le preguntan, ¿de dónde vienen las leyes de la física? ¿Ok? Y él responde, no tengo idea, pero involucrar a Dios en esto no ayuda en nada. ¿Qué? Señor Dawkins, involucrar a Dios sí ayuda y mucho, dado que tenemos que responder de dónde vienen estas leyes, por qué actúan ordenadas y consistentemente y por qué son tan precisas. Es más, por eso el mismo doctor Paul Davies escribió un artículo titulado Tomando la ciencia por fe. Y él hacía este mismo tipo de preguntas. Él dice, ¿por qué existen las leyes naturales precisamente ordenadas? Y él dice, los científicos toman las ordenadas leyes de la física por fe. Y que esas leyes están expresadas en una ordenada relación matemática. Es más, esto es similar de lo que dice que el doctor Albert Einstein dijo, que lo más incomprensible del mundo es que es del todo comprensible. En otras palabras, ¿cómo es que matemáticamente podemos comprender lo que sucede en el universo? ¿Por qué existe este lenguaje universal con el que podemos explicar el mundo en el que vivimos? El doctor Davis continúa y dice lo siguiente. Él dice,
A lo largo de los años he preguntado a menudo a mis colegas físicos por qué las leyes de la física son como son. Las respuestas varían desde esa no es una pregunta científica hasta nadie sabe. La respuesta favorita es no existe ninguna razón para que sean como son, solo son así y punto. Eso no es una explicación. Eso es lo que dicen mis hijos cuando no quieren tomar responsabilidad de algo que han hecho. Eso no es una razón de por qué estas leyes son tan razonables. Esto no tiene sentido. Solo decir que son así es una vía de escape. En cambio, para el teísmo cristiano, la respuesta es un diseñador del cual tenemos buena evidencia de su existencia. Para ellos es fe ciega. Es más, la precisión de las leyes de la naturaleza es impresionante. Echémosle un vistazo. Una vez más, el doctor Stephen Hawking nos ayuda. Stephen Hawking dice lo siguiente. Él dice, si el índice de la velocidad de expansión del universo hubiera variado en una parte en 1.000 millones de milisegundos después del Big Bang, el universo hubiera colapsado en sí mismo, nunca hubiera desarrollado galaxias. Eso lo vimos en el video que tocó el doctor Cruz. Y esa precisión extrema no solo se dio en el comienzo del universo, sino que se da ahora mismo. Nosotros vimos la fuerza de la gravedad. Si la fuerza gravitacional fuera alterada, dame un segundo. Si la fuerza de la gravedad, vamos a regresar antes de montarnos en la nave espacial. Ok. Vamos a ver si puedo regresar y si no. Aquí. Ok, ahí estamos. Build one. Ok. Si la fuerza gravitacional fuera alterada en más de una parte en 10 a la 40ª potencia, las estrellas nunca hubieran existido y subsecuentemente nosotros tampoco. Entonces nosotros sabemos que hay un ajuste fino, increíble en el universo. Y ahora sí, montémonos en la nave espacial. El doctor Antonio Cruz estuvo hablando sobre el planeta privilegiado. Nosotros sabemos que nosotros vivimos en el tercer planeta del Sol. Si nosotros estuviéramos un poco más cerca del Sol, nos quemamos. Si estuviéramos un poco más lejos, nos congelamos, obviamente. Es más, se le llama la zona de Ricitos de Oros. ¿Quién se acuerda del cuento de Ricitos de Oros? No, la sopa muy caliente, la sopa muy fría, la del medio estaba buena, la cama muy dura, la cama muy suave, la cama del medio. Ahí es donde vivimos, en la zona de Ricitos de Oros. Es más, el ángulo de inclinación de la Tierra, el eje de rotación de la Tierra tiene que ser exactamente 23.5 grados. Si la Tierra no estuviera inclinada sobre ese eje no tendríamos estaciones y la vida se vería terriblemente afectada. El doctor Antonio Cruz estuvo hablando de la Luna, tiene que estar en el lugar ideal. Esta evita que la Tierra se tambalee violentamente cuando gira, y existen docenas de otras constantes como estas, como las que dijo Antonio Cruz, ¿no? Es más, él estuvo hablando sobre Júpiter. Esas manchas son impactos de cometas. Júpiter es la aspiradora cósmica, es el guardaespaldas del planeta Tierra. Tiene que estar donde esté para que los fragmentos de estos cuerpos celestiales no destruyan la vida como la conocemos hoy en el planeta Tierra. Es como si alguien lo hubiera puesto ahí intencionalmente. Es más, nosotros vemos los planetas, vemos la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano. Y la Tierra es pequeñita en comparación. Ahora, vamos a ver el Sol. Una gigantesca estrella. Júpiter a la par parece un enanito. La Tierra ni se diga. ¿Ok? Ahora vamos a ver el Sol en comparación con otras estrellas dentro de nuestro sistema solar. Todavía estamos en el vecindario, no hemos salido del vecindario. Tenemos a Arturo, pero no al doctor Arturo, a otro Arturo. Vemos a Pollux, Sirius, el Sol. Júpiter es del tamaño de un píxel. Ahora vamos a ver otras estrellas dentro del vecindario todavía. Ahora nosotros tenemos a Antares, a Betelgeuse, Aldebarán, Rigel, Arturo. El Sol es de un píxel de tamaño. El universo es impresionante. No es de extrañar que Dios nos diga que si queremos saber cómo es Él, que miremos al firmamento. Un espacio majestuoso, inmenso para nosotros parece infinito. Es más, lo que acabamos de ver es solo dentro de nuestra galaxia. Es una parte diminuta de la inmensidad del universo. Nuestra galaxia es una de las 100.000 millones de galaxias que existen en el universo. Y el doctor Antonio Cruz estuvo hablando sobre el principio antrópico. La distancia promedio
entre las estrellas en nuestra galaxia es de 50 trillones de kilómetros. Ni en Uber llegamos. Esa distancia es necesaria para que el planeta Tierra exista en su estado presente, el cual puede sostener vida. Tiene que existir la distancia correcta. Esto se conoce el principio antrópico. La palabra antropos del griego significa humano o ser humano. Y el principio básicamente dice, el universo debe tener ciertas propiedades que permiten que la vida se desarrolle. Parece que el universo fue ordenado para que nosotros estuviéramos ahí. Para ese diseño inteligente. Nosotros sabemos que la mejor explicación de la consistencia y la precisión de las leyes naturales, obviamente, es Dios. Cuando los ateos dicen que Dios no es necesario porque las leyes de la naturales pueden explicarlo todo, ellos tienen que robarle a Dios, quien es el autor y el sostén de las leyes naturales. De hecho, le están robando a Dios para argumentar en su contra. Y el doctor Krauss continúa dudando de la ley de la causalidad. Él duda de la ley de la causalidad. Démosle un vistazo al argumento cosmológico una vez más. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Para muchos ateos, por muchos años, la comunidad científica en general no tenía problemas rechazando la segunda premisa, que el universo comenzó a existir. Ellos creían que el universo era eterno. Ellos simplemente afirmaban que el universo había existido desde siempre. Y ahora lo que hace el doctor Krauss no es rechazar la primera, no es rechazar la segunda, sino rechazar la primera. En otras palabras, él rechaza el principio de la causalidad. Y las consecuencias de esta ley son bastante difíciles. ¿Qué tan importante es la ley de la causalidad? Para nuestra habilidad de razonar es imprescindible. Es fundamental porque la causa de nuestras acciones se origina en nuestra mente, la cual es inmaterial. Para personas como el Dr. Krauss, que son inmaterialistas, ellos afirman que lo único que existe en el mundo es lo material. No les queda otra opción que afirmar que nuestros pensamientos están completamente determinados por reacciones físicas en el cerebro. O sea, que las leyes de la física determinan cada uno de nuestros pensamientos. Y si esto es así, estamos determinados a decir lo que decimos y no a hacer lo que hacemos. No estamos razonando, solo estamos reaccionando. No existe el libre albedrío. Para nuestra habilidad de hacer ciencia, como mínimo la ciencia es la búsqueda entre causas y efectos. Eso es lo que los científicos están tratando de hacer. Están tratando de descubrir cuál es o cuál fue la causa de un efecto en particular. Esta disciplina está basada en el principio de la causalidad. Depende de la relación entre causa y efecto. Ahora, si las cosas pueden existir sin causas, ¿cómo podemos hacer ciencia? Para nuestra habilidad de funcionar diariamente es imprescindible, es parte de todo lo que hacemos, es parte de nuestro sistema de justicia. No podríamos juzgar a nadie si no existe causa y efecto. La causa es el criminal, el efecto es el crimen. Es más, cuando hacemos café en la mañana, tenemos agua caliente, grano molido, lo chorreamos. ¿Cuál es el efecto? El café. La ley de la causalidad es parte de nuestras vidas día a día. Entonces nosotros tenemos que tener presente lo que hace el doctor Krauss. Krauss se apoya en la ley de la causalidad cuando cree que le ayuda al ateísmo, pero la niega cuando le ayuda al teísmo. Él dice, bueno, yo creo en la evolución darwinista y el efecto de la variedad de especies es la evolución. Pero cuando apoya el teísmo y dice que el universo tuvo un comienzo, él dice, bueno, no me conviene creerla aquí, y duda de ella. También él usa la ley de la causalidad para probar la ley de la causalidad. ¿Por qué? Porque él utiliza el método científico que está basado en la ley de la causalidad para decir que esta no existe. Y últimamente él socava la ciencia y la razón, las cuales dependen de la ley de la causalidad. En otras palabras, el doctor Krauss tiene las cosas de cabeza. Y nosotros vamos a ayudarle a él a ver algo. Nosotros sabemos que dudar de la ley de la causalidad es dudar virtualmente de todo lo que sabemos sobre la realidad, incluyendo nuestra habilidad para razonar y hacer ciencia. Todos los argumentos, todos los pensamientos, toda la ciencia y todos los aspectos de la vida dependen de la ley de la causalidad. Lo que vemos aquí curiosamente es el caso de cómo los ateos usualmente se eximen de sus propias afirmaciones y teorías. Los ateos tienen que robarle a Dios para argumentar contra él.
pero nosotros sabemos que necesitamos un motor inmovible, necesitamos un ente, un agente que toque el primer dado. Necesitamos este motor inmovible, esta causa no causada. Esa causa no causada es lo que nosotros llamamos Dios. Él es la causa de todo lo demás. Y por eso es que nosotros estamos viendo que los ateos tienen que robarle a Dios la ley de la causalidad para argumentar contra Él. Ahora vamos a pasar de la ley de la causalidad y vamos a pasar corriendo por medio de dos aspectos más de la realidad. Vamos a hablar sobre la moralidad y sobre el mal. ¿Ok? La mayoría de los ateos se suscriben a lo que se llama comúnmente como el relativismo moral, que significa que la moralidad está basada o influenciada por sentimientos, gustos u opiniones, o sea que no es objetiva, lo cual es contrario de lo que encontramos en las escrituras. Aparte de esto, los ateos usualmente citan no solo el mal que existe en el mundo como un argumento contra Dios, sino que también acusan a Dios de ser un ser inmoral. Ahora vamos a ver esto. Esto es lo que se conoce como el dilema de Epicuro. Y el dilema de Epicuro va algo así. Él dice, número 1, si Dios es todopoderoso y bueno y lo sabe todo, entonces Él puede prevenir el mal. Premisa número 2, es evidente de que el mal existe en el mundo. Podemos llegar a la conclusión de que por lo tanto un Dios todopoderoso, bueno y que lo sabe todo no existe. ¿Por qué? Porque si Dios fuera bueno y sabe que algo malo va a suceder, Él lo detendría porque Él es todopoderoso, Él es bueno y es omnisciente. Obviamente nosotros sabemos que al mal en el mundo a todos nos suceden cosas malas, sufrimos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un Dios poderoso no existe. Ahora, nosotros vemos que este argumento es bastante poderoso cuando lo vemos de buenas a primeras. Y el doctor Richard Dawkins obviamente sabe que esto es una realidad. El doctor Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios, él dice lo siguiente. Él dice, el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de todos los relatos de ficción, celoso y orgulloso de serlo, un monstruo controlador, inclemente, mezquino, injusto, un limpiador étnico, sediento de sangre y vengativo, un bravucón, misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalomano, sadomasoquista y caprichosamente maligno. ¡Wow! Obviamente él ve el poder de este argumento y él tiene una brújula moral puesto que cree que ciertos actos son verdaderamente inmorales. Entonces la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿hacia dónde apunta nuestra brújula moral? Quiero que pongan atención, a ver si pueden encontrar, pueden decirme la respuesta. ¿Alguien conoce a esta dama que ven ustedes en el monitor? ¿Alguien la conoce? ¿Se les hace parecida? ¿No? ¿No? Ok, sigamos. ¿Alguien conoce a estos dos niños y a este hombre que ustedes están viendo en la pantalla ahorita mismo? ¿No? ¿No? ¿Cuál es la relación entre estas dos personas, entre este grupo de personas? ¿Ah? Bueno, yo les voy a decir para pasar esto rápido, para terminar con esta sección. Esta es mi familia, la foto la tomé yo, fuimos a Hollywood Studios, ella es mi tía Shirley, mi tío Carmelo y eso es mi hija Leda y mi hijo Aiden, ya están un poquito más grandes. Esto fue hace unos años. Quiero que pongan atención. El 4 de septiembre del 2014 yo estaba en mi oficina cuando sonó el teléfono, exactamente a las 9:43 de la mañana. Yo levanté el teléfono y era mi hermana Rosalba desde Costa Rica. Me dice, Coqui, así es como me llama ella de cariño, me dice, Coqui, algo sucede. Y le digo yo, ¿qué pasa, Rosalba? Y ella me dice, estaba hablando con tu tía Shirley y de un pronto a otro ella comenzó a gritar, me dijo, ahí viene, ayúdame por favor, ahí viene, ayúdame, ayúdame. De un pronto a otro oí un disparo y silencio. Traté de llamarla una y otra vez, no contestó el teléfono. Por favor, llama a su patrona, ve a ver si ella está bien. Yo inmediatamente llamé al 911, llamé a la dueña del lugar donde ella vivía, donde estaba trabajando mi tía, y me monté en mi vehículo. A los 5 minutos de haberme montado en el vehículo recibo otra llamada y es de mi tío. Mi tío Carmelo me dice, hola Jorge, ¿cómo estás? Le digo yo, bien Carmelo, ¿te puedo preguntar algo? Y me dice, no te preocupes, yo nada más te llamo para decirte que acabo de matar a tu tía
y que voy a decirte dónde la policía puede encontrar mi cuerpo. Estoy a punto de suicidarme. Chao. Como si no hubiera sucedido nada. Ahora, yo les digo una cosa. Si el ateísmo es verdad, en realidad es la opinión de mi tío contra la mía, porque la moralidad es subjetiva. Pero yo todavía tuve que pasar por el duro momento de llegar a decirle a mis hijos que la única mujer que ellos conocían como su abuela se la acababa de arrancar de los brazos el hombre que ellos querían como si fuera su propio abuelo. El doctor Dawkins dice que el asesinato de mi tía fue solo mala suerte. Estar en un lugar equivocado, en el momento equivocado, y no existe un propósito para la muerte de mi tía. Y de mi tío, porque yo lo amaba también. Él dice, en un universo de fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunas personas van a salir lastimadas, otras personas van a tener suerte, no encontrarás ninguna rima o razón para ello, ninguna justicia. En el fondo no hay ningún diseño, ningún propósito, ningún mal, ningún bien, nada más una fe ciega e implacable indiferencia al ADN, ni lo sabe ni le importa, el ADN solo es y bailamos al ritmo de su música. Si el doctor Dawkins tiene razón, no podemos juzgar esto tampoco. Esas son imágenes del holocausto judío. Si el doctor Dawkins y la gran mayoría de los ateos relativistas están en lo correcto, ellos renuncian al derecho de juzgar de cualquier acto inmoral, dado que la maldad es solo una ilusión. Ahora, en esta próxima cita que voy a mostrar de uno de mis autores favoritos que fue ateo, le ilumina este asunto de una manera impresionante. Veamos. Él dice lo siguiente. Él dice: cuando era ateo, mi argumento contra Dios era que el universo me parecía muy cruel e injusto. Pero ¿de dónde sacaba yo la idea de lo que es justo e injusto? ¿Con qué estoy comparando el universo para afirmar que no es justo? Un hombre no llama a una línea torcida a menos de que sepa lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Wow. La claridad y elocuencia de este escritor. Esto es una cita del mismísimo C.S. Lewis. Muchos de ustedes lo conocen por sus crónicas de Narnia, ¿no? Pero el mensaje de Lewis acá, que es un punto referente, que sin un punto referente y objetivo, llamar algo injusto no tiene sentido. En otras palabras, el mal necesita del bien y el bien necesita de Dios. Sin un Dios, lo que llamamos el bien es, como lo mencionó el doctor Dawkins, una ilusión. Todos, absolutamente todos nosotros sabemos que es objetivamente inmoral violar a un niño por diversión. La persona que te dice que esto no es inmoral no necesita un argumento, necesita un psiquiátrico. Es más, tirar a tu abuelita en silla de ruedas por unas gradas, cualquier persona en cualquier país, en cualquier planeta te va a decir que eso es inmoral, porque es una persona indefensa. Pero nosotros vemos que cuando el doctor Dawkins dice la cita que vimos hace un rato, no la voy a repetir, no la voy a leer, quiero que se enfoquen en una palabra. Él dice que Dios es injusto. Injusto. Él nos dijo que no existía el bien y no existía el mal, pero ahora está utilizando un estándar de justicia. ¿Qué es lo que está haciendo el doctor Dawkins? Está robándole a Dios para argumentar
contra él. Es más, el doctor Ravi Zacharias, como es de costumbre, refuta a Dawkins de una manera magistral. Él dice: cuando usted dice que hay demasiado mal en este mundo, usted asume que existe el bien. Cuando asumes que existe el bien, asumes que hay una ley moral la cual podemos usar para diferenciar entre el bien y el mal. Pero si usted asume la ley moral, debe postular un legislador que dé esta ley moral. Pero ese es a quien está tratando de refutar y no probar, porque si no hay un legislador de la ley moral, no hay una ley moral. Si no hay una ley moral, no existe el bien. Si no existe el bien, tampoco existe el mal. En otras palabras, las sombras demuestran la luz. El bien demuestra el mal. Nosotros sabemos que puede existir luz sin sombras, pero no pueden existir sombras sin luz. Controversialmente, muchos de nosotros nos dicen que cómo es que nosotros podemos descubrir qué está bien y qué está mal. ¿Cómo es que descubrimos nosotros quién tiene la razón y quién está equivocado? ¿Es que nosotros vemos a la Madre Teresa como un ejemplo del bien? ¿O nosotros tal vez podemos utilizar a una persona como Hitler para ver cuál es el ejemplo del mal? ¿Cómo es que nosotros decidimos quién está bien y quién está equivocado? Obviamente muchas personas que estaban con Adolfo Hitler creyeron que lo que él estaba haciendo estaba bien. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. ¿Cómo descubrimos nosotros cuál de estos dos mapas es mejor? Voy a presentarles dos mapas y ustedes me van a ayudar a decidir cuál es el mejor. El mapa número 1 está acá. Es un mapa de Escocia. El mapa número 2 está acá. Es otro mapa de Escocia. ¿Cómo es que ustedes pueden descubrir cuál de los dos mapas es mejor? Alguien que me diga, ¿qué necesitamos? ¿Ah? ¿Conocer el verdadero qué? ¿Ah? ¿Cómo? No, necesitamos una cosa. Necesitamos un lugar real, objetivo, llamado Escocia, para nosotros poder tener un referente real y objetivo. Y aunque nosotros nos damos cuenta que el mapa 1 no es exacto, es una mejor representación de Escocia que el mapa 2. Entonces nosotros necesitamos un estándar objetivo. En este caso es Escocia, el país. ¿Ok? Entonces cuando nosotros vemos cómo decidimos entre el bien y el mal, no es la Madre Teresa, no es Hitler, es la naturaleza inmutable de Dios. Ese es nuestro estándar de medida. Nosotros no nos comparamos nosotros con Hitler para ver si somos buenos, ni nos comparamos con la Madre Teresa para ver si somos buenos. Nosotros sabemos que el estándar de justicia, el estándar de perfección, lo bueno es la naturaleza inmutable de Dios. Ahora, todos los ateos que son consistentes con el relativismo nunca viven como relativistas. Es imposible, es invivible vivir como relativistas. Imaginémonos que una persona que vive como un relativista moral, una persona que tiene una adicción a las drogas, él viene y yo voy caminando por la calle y me saca una pistola y me roba el celular. Me lo quita para ir a venderlo para comprar drogas. Y cuando va llegando al lugar donde vende drogas, el vendedor de drogas le saca una pistola a él, quien obviamente creyó que robar estaba bien, y le quita el celular a él. Inmediatamente él va a decir, mi relativismo moral ahora se va a convertir en un objetivismo moral. Él se vuelve objetivista moral al momento que le hacen una injusticia a él. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos que la moralidad es objetiva no por nuestras acciones, sino por nuestras reacciones. El argumento moral va algo así. Premisa número 1. Toda ley tiene un legislador. Premisa número 2. Existe una ley moral objetiva. Y lo sabemos. Está escrita en nuestros corazones. No la podemos negar.
Desde que somos niños. Es más, ese es el argumento que es imposible no conocer. Por lo tanto, existe un legislador moral objetivo y ese es a quien llamamos Dios. Dios hará justicia, no solo para mí, sino también hará justicia para mi tía, para todos los que estuvieron envueltos en este problema y para todos ustedes que han sido heridos, han sufrido, han sido lastimados, han perdido personas queridas. Si Dios existe y la moralidad es objetiva, Él se va a encargar de arreglar eso. Porque Él no va a dejar que algo que sea injusto quede sin castigo. Ahora, el doctor Dawkins parece que habla de ambos lados de la boca. Él dice lo siguiente. Él dice, en un universo de fuerzas físicas, ya vimos todo esto, él dice que no hay ninguna justicia y él dice que no existe ni el bien ni el mal. Pero del otro lado, él dice, siempre he dicho que soy ferviente antidarwinista cuando se trata de la forma en que debemos organizar nuestras vidas y nuestra moralidad. Queremos evitar basar nuestra sociedad en principios darwinistas. ¿Por qué será? Porque él sabe que vivir como un relativista moral, como lo dicta la evolución, si es que es cierta, es imposible. Esto es otro claro ejemplo clásico de cómo los ateos tienen que robarle a Dios para argumentar contra él. Vamos a ver dos inconsistencias del doctor Richard Dawkins. Dawkins afirma que la moralidad objetiva no existe y al mismo tiempo intenta imponer sus propios códigos morales y deberes morales como objetivos. Y segundo, él afirma que ni el bien ni el mal existen, que solo bailamos al ritmo de nuestro ADN, pero por otro lado vive indignado por el malvado Dios de la Biblia. O sea, que tiene que robarle a Dios y tiene que ser inconsistente, porque él sigue juzgando incesantemente a Dios del Antiguo Testamento, al quien llama tirano, pero al mismo tiempo él dice, no existe ni el mal ni el bien, solo bailamos al ritmo de nuestro ADN. En conclusión, nosotros vemos que la moralidad y el mal serían imposibles si el ateísmo, el cual es fundamentalmente materialista, fuera verdadero. Todos los juicios morales, todas las injusticias, toda la tragedia y todo el mal sería reducido a una insignificante opinión personal. La objetividad de la moral depende de Dios. No podemos escaparnos, esto es lo que corresponde a la realidad. Los ateos tienen que robarle un estándar de justicia a Dios para argumentar contra Él. Pero el estándar de justicia no existiría si Dios no existe. Creo que hemos demostrado que no solo el bien y el mal son reales, sino que la moralidad en sí es objetiva y está fundamentada en la naturaleza de Dios. Nosotros podríamos decir que todo lo que se aleja de Dios es lo malo y cualquier acto que hagamos, cualquier cosa que se acerque a este estándar trascendente es lo que llamamos lo bueno. Si alguien actúa de manera consistente con este estándar, o sea que está más cerca de este estándar que es trascendente, es lo que consideramos el bien y lo que se aleja el mal. Por eso es que los ateos continúan cometiendo crímenes intelectuales y le continúan robando a Dios para argumentar contra Él. Espero que nos haya quedado claro que todos estos aspectos de la realidad no solo son inmateriales, sino que también necesitan de la existencia de Dios para ser reales. La causalidad, la información, la moralidad no existirían sin Dios y sería imposible razonar y hacer ciencia. Los ateos una y otra vez continúan cometiendo crímenes intelectuales cada vez que citan alguno de ellos para argumentar en contra de Dios. Entonces, al principio nosotros pensábamos que estos eran argumentos a favor del ateísmo porque esto es lo que la cultura popular nos dice. Pero nos estamos dando cuenta que no lo son. Ninguno de estos argumentos funciona para los ateos. Estos argumentos son a favor de un Dios que es necesario. Ninguno de ellos existiría si Dios no existe. Es más, ninguno de nosotros existiría si Dios no existe. Nosotros sabemos que la causalidad, la razón, la información, la moralidad, el mal y la ciencia, todos apuntan hacia la existencia de un creador y están fundamentados en Él. Los ateos que utilizan
estos aspectos en sus argumentos, cometen crímenes intelectuales al valerse de estos aspectos de la realidad, dado que sin Dios ninguno de ellos existiría. Muchas gracias. Si quieren el caso completo, todo esto viene en el libro Robándole a Dios, bajo el mismo nombre, y pueden recibir la información mandándome un correo o por medio de las redes sociales.